Hola a todos, les pregunté en Facebook qué video querían ver primero en mi canal, si uno sobre el cuidado de los caracoles, las palomas como mascotas, las palomas ferales o sobre los loros. Ganó el video de las palomas como mascotas, pero decidí hacerlo sobre loros y verán por qué mientras avance el video, porque es un tema muy importante. Loros, cotorros, pericos, papagayos son algunos de los nombres que tenemos en español para lo que son los loros, que son el orden de aves llamado Psittaciformes. Los Psittaciformes se dividen en tres subfamilias. La familia Psittacoidea son los que tienen forma como de guacamaya, independientemente de su tamaño. Los que son de la familia Cacatoidea son los que tienen forma de cacatúa, también independientemente de su tamaño. De hecho, las ninfas son parte de la familia Cacatoidea, o sea que las ninfas aquí, como Paris, son cacatúas. La tercera familia es menos conocida y es la Strigopoidea. Esa abarca lo que son los loros de Nueva Zelanda. No tengo en sí cómo explicárselos si no han visto uno antes, así que les voy a poner aquí imágenes de aves que se ven loros de Nueva Zelanda. Ya que vimos lo que son las aves del orden Psittaciformes, quiero abarcar lo que son las leyes que afectan su comercio y su tenencia aquí en México. Las leyes de las que más voy a hablar son tres: el CITES, la Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal. El CITES es una ley internacional, es la Convención sobre el Tratado Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, y prácticamente todos los loros del mundo excepto tres son parte del CITES, lo que significa que su comercio está regulado. Las únicas tres especies que no están reguladas son las ninfas, como Paris, los periquitos australianos y los agapones rosicolis. Les voy a dejar aquí fotos de los tres para quien no los conozca, aunque sería muy raro porque casi todo el mundo los ha visto, por lo menos que la tía tenga o la abuela o así. Esas son las únicas tres especies que no necesitan ningún tipo de documento de legal procedencia, que no necesitan ningún tipo de permiso, que son prácticamente legales. Que un animal se encuentre listado en el CITES no significa que sea ilegal, solo significa que está protegido. Claro, depende de qué nivel de CITES tenga. Hay una diferencia entre loros silvestres y loros exóticos. Los loros silvestres son aquellos que pertenecen a nuestro país, que son nacionales, que son nativos de ese espacio, y los loros exóticos son aquellos que vienen de otros países. Las leyes en México se basan en si los loros son exóticos o son silvestres. Los loros silvestres son completamente ilegales y los loros exóticos pueden ser legales si tienen un permiso del CITES. El criadero debe de tener permisos del CITES. Las aves deben de tener anilla que vengan con los datos del criadero, un número especial para el ave, que venga la fecha en la que nació. Y son aves que, aunque se podría decir que sí son salvajes, son más domésticas. Son aves que nacieron en criadero, que nacieron en cautiverio, que viven en cautiverio, que no pueden ser liberadas. Por favor, si tienes un ave o cualquier otro animal doméstico, no lo liberes. Eso es no solo dañino para el animal, que no se sobrevivir, sino también dañino para el ecosistema. Y de las otras dos leyes les quiero hablar como si fueran una sola. O sea, no es una sola, pero es lo que abarca el comercio de loros en México, que son la Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal. En el Código Penal Federal, en el artículo 420, se prohíbe cualquier tipo de comercio o tenencia de loros que sean nativos, bueno, en general de especies de fauna nativa de México. Y en México tenemos 22 especies de citácidos. Y las 22 especies están protegidas, no puede haber ningún tipo de comercio, no hay papeles de legal procedencia, no hay permisos de criadero. O sea, si te dicen yo te voy a vender un perico atolero acá con papeles, es mentira. Acá con anilla, es mentira. Te están tomando el pelo y es ilegal. Las 22 especies están listadas en la NOM
59. Les dejaría en la descripción lo que sería un enlace sobre el CITES, un enlace sobre el Código Penal Federal y donde pueden leer lo que refiere a los loros mexicanos, y un enlace a la Ley General de Vida Silvestre y aparte un enlace al PDF de la NOM 59 para que vean todas las especies protegidas en México. La pena por poseer o comerciar este tipo de loros va de los 9 a 12 años de prisión y puede ser agravado si tú, o sea, puede ser más tiempo o más dinero si tú lo estás comerciando, o sea, si tú estás vendiendo, si estás comprando muchos para revenderlos o cualquiera de estas cosas. El 95% de los loros mexicanos que tenemos está en riesgo y 50% de las 22 especies están en peligro de extinción. Es muy importante hablar de las leyes porque mucha gente no sabe que los pericos atoleros, que los loros de cabeza amarilla, que los loros de corona lila, que las guacamayas verdes, que las guacamayas rojas, muchos no saben que todas estas especies son protegidas y es ilegal su compra, venta y tenencia. A lo que quiero ir es: no compren este tipo de aves, no los acepten si se los dan de regalo. Es un delito. Es un delito tenerlo, es un delito comprarlo, es un delito venderlo, es un delito regalarlo, es un delito aceptarlo. Si tú solo quieres un loro para que hable, mejor cómprate uno de esos de juguete, de esos que pues graban la voz y repiten, porque un loro son muchas responsabilidades y muchos cuidados y muchos gastos, y no es solo tener un loro pues porque sea un juguete que hable. Otra cosa, la mayoría de los loros que hablan, de los que venden, son ilegales. Ya hablamos de esto, ya les expliqué todo. Por favor, no sean cómplices de este crimen, no sean cómplices del delito. Si en verdad quieren un loro que hable, que digan, no, es que me muero por un loro que hable, tengo todo el dinero para pagarle todo lo que necesite de gastos médicos, de voladero, de juguetes, de comida, de calcio, de vitaminas, de todo. Entonces, en verdad busquen un criador o sea, yo he visto periquitos australianos que aprenden a hablar. También hay, pues no sé, pues hay muchos tipos de loro como conuros, o hay los loros africanos grises, son muy buenos habladores, son de los loros más inteligentes del planeta. Son caros, sus cuidados son caros. Yo preferiría que no compraran este tipo de animales porque llegan a vivir hasta 80 años o más, así que si tú compras uno y tú te mueres, ¿qué le pasa al pobre animal? Si en verdad no hay forma de sacar de la idea de tener un loro que habla, compra uno legal. Compra uno que no afecte el ecosistema. Compra uno que su vida no signifique la muerte de 77 más, de muchísimos más loros que mueren en el transcurso. Cuando tú compras uno de estos loros, no solamente estás cometiendo un crimen, también estás apoyando a un negocio que explota muchas vidas. 77% de los loros secuestrados de su hábitat natural ni siquiera llegan al consumidor, se mueren en el camino, se mueren en la captura, se mueren en el traslado, se mueren mientras lo tienen ahí esperando que se vendan. 77%, o sea, de cada 100 loros que atrapan, 77 se mueren. Y cuando tú compras uno, estás dándole dinero a esa gente para que siga haciendo lo que está haciendo. No lo estás salvando. Estás haciendo que muchos otros mueran por ese que tú tienes en tus manos. Si no te importa tener un ave en cautiverio y dices, es que pues, a mí me gustan mucho los loros, busca uno que sea legal. Puede ser una ninfa, un periquito australiano, un agaporni o incluso especies más exóticas si lo prefieres, si tienes el dinero para ello, porque no es nada más el costo del ave, es el costo de la jaula que tiene que ser grande, que tienes que cuidar con qué pintura la cubrieron porque puede ser tóxica, que sea de acero inoxidable de preferencia, si no pues busca alternativas que no le vayan a hacer daño porque muerden mucho, necesitan muchos juguetes, necesitan comida fresca, necesitan
veterinario de exóticos, que cuesta mucho. Si donde tú vives no hay veterinarios que atiendan aves, no tengas un ave, por favor, no compres un ave si no vas a tener quien la atienda cuando se enferme, que lamentablemente pasa mucho. Voy a hacer otro video sobre los cuidados de las aves como mascotas y mi opinión al respecto, porque sé que muchos están en contra en que se tengan como mascotas. La verdad yo prefiero que sean libres también. Casi todos mis animales son rescatados, pero les voy a dar mi opinión sobre eso en otro video. Lo que sí es que si alguien quiere un loro y lo va a comprar porque lo va a comprar, prefiero 1000 veces que lo compre de un criador responsable a que lo compre del mercado, de la carretera, de una tienda. Si alguien va a comprar un loro, o sea, digan lo que le digan, prefiero 1000 veces que lo haga de un criador responsable, que tenga bien cuidados a los padres, que no los sobreexplote, que no se los quite, o sea, como aquí, como una nota aclaratoria, antes no lo veía así, pero ahora no recomiendo comprar aves bebés para que se impronten en la gente, porque eso lleva muchas frustraciones. Luego no saben bien interactuar con otros de su misma especie, luego te ven a ti como su pareja, se ponen agresivos, hormonales. También voy a hacer otro video al respecto. Pero sí, si igual van a comprar un loro, diga lo que les diga cualquier persona, háganlo de un criador responsable. Si quieren voy a hacer un video sobre dónde conseguir o cómo conseguir un ave legalmente de un buen criador, cómo ver si un criador es bueno o no, cómo ver si el ave está sana o está enferma, cómo saber si no te están tomando el pelo, y cómo cuidarlos. Si te gustó, dale like, suscríbete, comparte, enseña ese video a tus amigos, a tu tía, a tu abuela, a quien conozcas que le encanten los loros, que tenga loros o que piense en tener un loro.